técnica ya aplicada para lo que es a nivel mandibular. Para la exodoncia mandibular o lo que es exodoncia del maxilar inferior. Tenemos que recordar la parte de la anatomía siempre. Aquí nos vamos a fijar en algunos aspectos. Primero es la altura de la entrada de los dos conductos donde va a ingresar el nervio alveolar inferior, ¿sí? La profundidad como tal, relacionado con la línea oblicua externa y la línea oblicua interna para calcular la técnica. Verificar cómo se encuentra la línea oblicua externa e interna para ver la resistencia de las corticales, tanto vestibular como linguales, para verificar hacia dónde tenemos que realizar el impulso final de la exodoncia o de la abulsión, ver el trayecto, qué tan cercano va en relación a las piezas dentales de sus ápices, revisar la salida del agujero mentoniano, recordar también el grosor que se encuentra a nivel de la sínfisis del proceso alveolar, especial en relación a la unión de los dientes centrales anteroinferiores. La relación común de lo que es el agujero mentoniano va entre el eje del segundo premolar y el primer premolar, pero hay varias variaciones. Puede encontrarse a nivel de lo que es la raíz mesial, por debajo de lo que es la raíz del segundo premolar, por debajo de la raíz del primer premolar o inclusive por debajo de la raíz del canino como tal. Y otras variaciones que también se encuentran van a ir en relación a que algunas terminales tienen dos dentarios, en el cual tienen dos desembocaduras. Y esto se debe a que, si recordamos, por lo general, a través del nervio alveolar, en su terminal tenemos tres ramitos que salen luego del agujero mentoniano. Ahora, también existe la variante en algunos pacientes que continúa el nervio y este nervio se llama nervio incisivo inferior y que en algunas ocasiones lo podemos identificar. Dentro de las técnicas de exodoncia, tenemos que garantizar que el paciente se encuentre amortiguado todos los tejidos que vayamos a manipular. Entonces deberíamos tener un bloqueo del dolor de lo que es el alveolar inferior, el bloqueo de lo que es la rama lingual y el bloqueo de lo que es el nervio bucal o bucalaro. Con eso tenemos amortiguado toda la zona que vamos a trabajar. Cuando estamos en el sector anterior o anteroinferior, nos toca también bloquear la parte de la salida del mentoniano, que es cuando estamos entre premolar y probablemente reforzar la parte de la cara lingual de las piezas anteroinferiores también. Habíamos revisado dos posiciones al momento de sujetar el forceps para los dientes inferiores. Revisamos que la técnica puede utilizarse normalmente a los derechos. Podemos utilizar la técnica en posición 2 y la técnica de posición 3 en el ángulo o en el cuadrante 4. Y es mucho más complicado usar la técnica 2 en el cuadrante 3 y normalmente usamos la técnica 3 o la posición 3 en el cuadrante 3. Recordemos la posición, en la ubicación, en este caso tenemos que aplicar dos cosas, una visión que nos permita establecer un campo visual para colocación del forceps y algo que nos otorgue estabilidad. En este caso, una estabilidad generada por lo que es la posición de los dedos, que nos va a permitir que el paciente tenga una estabilidad, o también podemos colocarle un abrebocas para permitir que no tenga una fuerza excesiva
a nivel de la articulación. Entonces, una buena visión y también una correcta estabilidad mandibular. Dentro de las funciones también del asistente o el auxiliar nos va a permitir mantener el control de la zona libre de sangre y libre de secreción. En la técnica del incisivo central tenemos los materiales de exodoncia que se utilizan, materiales para los incisivos inferiores que son propios. Vemos que tienen una característica de una curvatura anterior marcada y dos valvas en el sector o antero-posterior. En ocasiones, pues como les mencioné, se puede adaptar el 151. Ahora, la técnica en sí es la que hemos ido revisando. Realizar una correcta prensión, o sea, ubicar bien la colocación de la parte activa debajo de la encía a nivel del cuello del diente, generando un movimiento hacia apical o un movimiento de impulsión y posteriormente movimientos de vestíbulo lingual hasta lograr una luxación del diente. Posterior a la luxación se realiza un proceso de tracción hacia adelante, hacia arriba. En la técnica del incisivo lateral tenemos la característica que normalmente el incisivo lateral es ligeramente más largo que el incisivo central, bueno, varía un poco entre personas. Y la recomendación también es que tenemos que retirarlo cuando tenemos que retirar tanto los centrales como los laterales. Primero es mejor retirar los centrales, que son más sencillos, y segundo los laterales, para que nos permitan una mayor movilidad debido a que son ligeramente más largas que los centrales. En la exodoncia del canino, la recomendación es usar un forceps 110. Habría como adaptar el 151, pero lo que tuviéramos que verificar es que esa adaptación sea correcta y lo vamos a marcar una vez que tengamos una característica de que las valvas sean amplias y sólidas y permitan adaptarse, como vemos en el gráfico, en la forma correcta que hemos revisado. Los principios igual, prensión, impulsión, movimientos de lateralidad lingual repitiendo varias veces, y en este caso sí podemos implementar unos movimientos de tipo rotacional. La otra cosa que no se debe olvidar es que debe mantenerse el eje de la parte activa del forceps, igual que el eje del diente, para eso verificar. La parte de los dedos nos va a permitir de la mano débil tener la sensación de la luxación del paciente para completar con el proceso de llevarlo al paciente posterior a la luxación a una abulsión completa hacia arriba, adelante y hacia afuera. La técnica de premolares, como vemos en el gráfico, tenemos la opción de utilizar tanto la posición 2 como la posición 3. En la posición 2 el operador está de lado y en la posición 3 el operador está hacia atrás del paciente. Entonces va a depender un poco de cómo se adapte cada uno a esta posición. A nivel de los premolares, normalmente un premolar va a tener una característica de una zona uniradicular. Difícilmente, bueno, en raras ocasiones se va a presentar un aspecto de una raíz dilacerada o angulada. En este caso, ambos premolares, tanto el primero y el segundo, tienen el mismo proceso. Y debido a sus características radiculares, sí es permitido realizar movimientos de tracción y de rotación. En este caso, inclusive, nos menciona la técnica que pudiéramos hacer un movimiento de tipo distal para mejorar el aspecto de la luxación, tanto para primer premolar como para segundo premolar.
En cuanto a los molares, vamos a revisar, vamos a ver, me regreso primero acá. ¿Qué forceps podemos utilizar? En este caso tenemos algunos forceps, el forceps de presa lateral, el forceps de presa frontal o anterior, y algunos forceps con presa lateral va a tener unas características en las cuales presentan unas ranuras o una bifurcación o unas zonas puntiagudas que nos va a permitir tener un mejor agarre. Ahora, la técnica convencional nos va a marcar de los forceps de la presa anterior y de presa lateral, va a sujetar a nivel del cuello del diente, ¿sí? Se inicia igual con un proceso de impulsión y posteriormente continuamos con los procesos tradicionales hacia vestíbulo y lingual. En este caso, no se recomienda hacer unos movimientos de tipo rotacional. Con los forceps 17 y 23, en los cuales se conocen también como la parte activa, como cuerno de vaca, en esta parte su terminal va a ocuparse a nivel de la furca del diente. Si vemos en este caso, utilizando estos forceps, no tenemos un movimiento de impulsión, ¿sí? Solamente tenemos una prensión que la fuerza va hacia adentro y ligeramente hacia abajo, ¿sí? Y eso va a generar posteriormente una fuerza de tracción que lo vamos a guiar con movimientos de lateralidad, vestíbulo lingual, y ya cuando tengamos la sensación de una liberación mediante la luxación, una tracción hacia oclusal. Entonces, tenemos que realizar, bueno, elegir cuál de la técnica vamos a utilizar con un forceps tipo cuerno de vaca o un forceps con unas valvas que tengan una adaptación para agarrar la zona de la bifurcación. En este caso, igual, una adecuada prensión, movimientos va a depender, impulsión o no, dependiendo del forceps, y las luxaciones de tipo lateral, tanto vestibular como lingual, y una vez que tengamos la sensación de la luxación, cambiamos por un movimiento de tracción hacia arriba y hacia afuera. En cuanto a la técnica del segundo molar, hay una leve diferencia y hay unas variaciones que pueden presentarse dependiendo la estructura de la muela como tal o del diente como tal. Podemos utilizar los mismos forceps que utilizamos en el diente previo. En este caso, los movimientos los podemos realizar de mayor amplitud, igual preferiblemente en el lado lingual, que la cortical está más débil, y la tracción va a depender de si la cortical, lingual o vestibular está más fuerte, y esto va a depender un poco hacia qué nivel se encuentre la estructura de la línea oblicuo externa. En este caso, el diente puede salir hacia vestibular o el diente puede salir hacia lingual. También, si nos fijamos en la radiografía y no tenemos unas raíces bifurcadas o unas separaciones importantes, podemos implementar un movimiento tipo rotacional. Ahora, una vez que hagamos la extracción de la pieza dental, debemos hacer un tratamiento para realizar una limpieza de la herida. Si encontramos o tenemos un tejido de granulación, deberíamos retirarlo, ¿sí? Con el objetivo que los tejidos de granulación es un tejido de reparación infeccioso o infectado, que no va a permitir un adecuado nivel de limpieza de la herida, ni un proceso de reparación correcto. Entonces deberíamos quitarlo. Posteriormente, hacer un lavado o irrigación de lo que es el alveolo para eliminar restos de hueso o restos de tejido que se hayan quedado. Es importante también. Ahora, si es que no hay una presencia de una infección, realmente no debería legrarse, porque al momento de legrar podemos quitar mucho de los desprendimientos del ligamento periodontal que son importantes en la parte del proceso de reparación, ¿sí?
Por eso es que en algunos casos recomiendan no hacer un legrado. Si el paciente presenta lo que es una expansión grande a nivel del sector posterior o póstero superior, se puede realizar una comprensión de las tablas generando una presión a través de los procesos digitales de las manos, ¿no? Pero debemos tener en cuenta si el paciente va a cursar un proceso de injertos o rehabilitación o regeneración para ponerse un implante, no deberíamos realizarlo porque vamos a limitar el tamaño del diámetro transversal que nos pudiera generar una disminución de lo que queremos lograr, ¿no? Si hay una zona irregular que se genere posterior a la extracción, deberíamos eliminarlos, ya sea con una lima de hueso, con una gubio con fresa, para que en el proceso de reparación se cierre la herida bien y no tengamos un daño a nivel de un roce del filo del hueso en relación a la encía. Casi toda herida debería suturarse, pero tenemos que ver un poco riesgo-beneficio. En pacientes jóvenes con una exoncia que no sea traumática, pudiéramos no suturar la herida. Luego nos toca colocar unas gasas y la recomendación es colocar unas gasas que se encuentren dobladas, que permiten que la mordida se asiente. ¿Sí? Normalmente la gasa iría en este sentido. Y realizar una presión, para mantenerla ahí algunos minutos. Ahora, el hecho de colocar la gasa húmeda tiene el principio de que si colocamos seca, a veces se va a pegar con los restos de sangre y podemos activar un sangrado. Entonces es mejor cuando coloquemos una gasa, colocarles que sea húmeda esta de aquí. Indicaciones posterior a la exodoncia. En este caso, el paciente debería iniciar con lo que es mordiendo la gasa, evitando que el paciente tenga una actividad que aumente los niveles de movimiento de la boca. O sea, deberíamos solicitar al paciente que hable lo menos posible, que no escupa y que no haga enjuagues bucales. Esa es la parte importante. No usar sorbetes, no ingerir alimentos por las próximas 2 horas. Idealmente tomar algo frío, helado, granizado, bolo con cuchara, cualquier alimento en base de hielo. Aplicación externa de hielo de 30 minutos de cada hora. No realizar enjuagues bucales y mantener con la cabeza elevada es importante. ¿Cuál es el objetivo de esto? Vamos a mantener que nos va a llegar menor cantidad de sangre a esa zona y eso va a contribuir para que la inflamación no sea tan molestosa. Hablando de la inflamación, tenemos que empieza posteriormente al final de la cirugía. La inflamación empieza como parte del proceso de reparación con la hemostasia en su inicio. Tiene un pico de volumen o de crecimiento que va entre el día 3 y el día 4, lo normalmente que se inflaman los pacientes, y tenemos que esa inflamación concluye entre el día 7 y el día 10. Ahora, dentro de las recomendaciones siempre es tomar un analgésico antiinflamatorio, valorar tomar un antibiótico profiláctico o terapéutico, mantener la herida limpia. Tenemos que recordar que la zona de la boca es una zona con bastantes bacterias que pueden llegar a infectar. Evitar la actividad de la boca, o sea que haya menos masticación para que haya menos irritación, dando alimentos blandos, libre de grasas y idealmente sopas tipo crema o sopas licuadas, fideos bien cocinados, no alcohol, no actividad física, tener siempre claro el tiempo en el cual realizamos el control del paciente y algunos cambios que tienen que tomarse a partir del segundo día o a partir de que concluyen las primeras 24 horas es, ya se empieza a realizar enjuagues bucales y se empieza a aplicar calor local o calor húmedo debido a que el hielo funciona en las primeras 24 horas. Inclusive hay muchos autores que mencionan que el hielo funciona bien
en las iniciales 4 horas y luego funciona, pero de menor manera. Y posteriormente deberíamos aplicar el calor y el calor nos va a generar un proceso de vasodilatación que va a disminuir el proceso inflamatorio. Voy a activar los micrófonos y el chat está listo para recibir cualquier pregunta relacionado a los cuidados postquirúrgicos de una exodoncia o la técnica mandibular. Doctor, yo tengo una pregunta. Adelante, claro que sí. ¿De qué manera podemos, usted dice que a partir del segundo día aplicar calor? ¿De qué manera se puede recomendar al Ya, paciente hacer? la recomendación siempre es que el calor sea húmedo. La humedad va a permitir que haya un trasudado mayor y eso permite que la sangre que ha salido con el proceso propio de lo que es la inflamación regrese al torrente sanguíneo mediante las venas y los vasos linfáticos. Entonces, la forma más fácil de hacer esto es calentar agua en el microondas de una olla, colocarlo en una toalla de mano y esto aplicarlo, bueno, tocarlo a nivel de la piel de la mano para no quemarnos y aplicarnos en el rostro. La otra opción que es más cómoda ahora es utilizar lo que es unos geles que tanto se pueden congelar como se pueden calentar en el microondas, que también nos pudieran ayudar justamente con eso, ¿no? Y doctor, ¿eso afectaría de alguna manera a la cicatrización o a la herida, a los hilos? El calor, Sí, no porque sería algo externo, ¿no? No se aplica para la zona interna. No, lo que hace es genera un proceso de vasodilatación para evitar o para mejorar el flujo de sangre de retorno, que se llama. ya, doctor, gracias. Doctor, otra consulta. Adelante. Buenos días. Claro, buenos días. ¿Qué tiempo se debería? Usted decía que hay que suspenderle al paciente las actividades físicas y todo eso. Ya, ¿Qué tiempo sería aproximadamente eso? ya. Va a depender un poco del tipo de actividad y lo que siempre les recomiendo es que toda actividad que nos genere un aumento de calor a nivel de la cara va a ser perjudicial en los primeros días. Ahora, por ejemplo, usted hace cualquier actividad física y lo que va a generar es una vasodilatación en su cuerpo. Y esa vasodilatación puede aumentar porque el cuerpo lo que hace es que aumenta la llegada de la sangre a todos los músculos, por ejemplo, y también involucra parte de la cara. Por eso cuando hacemos corremos o algo, también tenemos un ligero rubor a nivel facial. Entonces, la recomendación siempre, luego de una exodoncia, es al menos no hacer actividad física en los primeros 5 días. Cuando estamos hablando de algún atleta de alto rendimiento, me toca igual operar a un par de futbolistas, lo recomendable es, bueno, depende también si es un tercer molar o es un diente, un premolar o algo así, ¿no? Pero pueden iniciar un poco más temprano las actividades físicas que son estáticas. Por ejemplo, los futbolistas y a unos de bicicross que les he operado inician con bicicleta estática a partir del tercer día o quinto día, dependiendo cómo están, y a partir del séptimo día ya inician las otras actividades, pero ya deporte de contacto, si hacemos un tercer molar, por ejemplo, sería recién al día 10, que es lo recomendable, pero varía un poco dependiendo qué tan agresiva sea qué tan agresivo sea el procedimiento.
Hecho, doctor. Gracias. Quiero mostrarles unas imágenes, pero vean otras preguntas que tengan duda. Buenos días, doctor. Una pregunta. Adelante, ¿Y doctor. cuándo es recomendable la sutura? O... Ya, verá, la sutura es un medio que nos va a ayudar y nos va a dar unas características que nos puede generar una estabilidad mayor en el proceso de reparación. Ahora, la otra cosa, como todo en la vida, también es un balance entre costo-beneficio, ¿no? Entonces, le pongo un ejemplo. Bueno, yo casi todo hago cirugías, pero si uno quita una extracción simple de un diente, y pues, voy a poner un valor tentativo, digamos, si cobra por el procedimiento $30 y tiene que usar una sutura que cuesta 5, entonces económicamente pues no es rentable y capaz no necesitemos. Entonces, la recomendación casi siempre se recomienda usar la sutura en la mayoría de situaciones. ¿Sí? Ahora, ¿qué, qué hago yo? Excepto que sea una exodoncia que sea muy sencilla, de premolar es todo suturo. Y también habría que ver la necesidad de suturar en relación a qué hilo usamos. Entonces, por lo general, paciente diabético, paciente mayor, sí vale la pena usar un hilo más estable. Y un paciente que sea joven, podemos utilizar un catgut o un hilo más inestable, ¿no? Que tenga un proceso de reabsorción más rápido, ¿no? Entonces, la recomendación siempre es, yo diría que siempre, pero es costo-beneficio. También en ocasiones me han dicho los pacientes que si usamos, por ejemplo, un hilo que dure mucho y la cirugía ha sido muy fácil, probablemente el hilo nos genere un atrapamiento de alimento o una dificultad para el aseo. Entonces, esos también son los contras de los hilos, ¿no? Que pueden dificultar que la herida se limpie adecuadamente. Entonces, hay que ver un poco de balance. La recomendación es casi siempre debería suturar todo, eh, excepto que el exón se haya sido fácil en pacientes jóvenes. Okay, les voy a mostrar justo un caso que hice esta semana, que justamente es algo que habla del curetaje. Entonces, aquí, por ejemplo, están viendo, ¿verdad? Bueno, supongo que sí. Sí, doc. Ok, entonces, en este caso es un paciente que, bueno, tenía una alteración sanguínea, bueno, perdón, tenía proceso de diálisis. El paciente se hizo diálisis el día previo. eh, la última diálisis que se hizo no se usó eh, la, ay, se me fue, la heparina para justamente tener los niveles de sangrado bastante controlados, pero aparte de eso, yo me fijé en la radiografía que había una zona de esta imagen que observamos aquí. ¿Sí? Entonces, igual, tendremos ahí que pensar dos cosas, ¿no? Porque tenemos eso y tenemos también el nervio que está, ay, perdón, que está cercano. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado, obviamente, porque probablemente hay un proceso infeccioso que tendremos que corroborar o estemos cerca del paquete vasculonervioso. Entonces, ahí es importante usar algo que revisamos que son las cucharillas de Lucas con el objetivo de ir colocándonos pegados al hueso hasta tocar la zona y siempre deberíamos en un hueso sentir duro o sentir como un raspado similar a lo que se siente cuando uno raspa un vidrio. Es como lo más similar a lo que se tiene que sentir. Pero tenemos que revisar radiográficamente porque siempre puede estar el nervio pegado y podemos llegar a afectar el nervio. Entonces, ¿qué es importante? Una buena visión, un diagnóstico correcto, una instrumental adecuado y hacerlo pues de manera progresiva para obtener justamente esto. Entonces aquí le tomé una foto porque pocas veces he podido sacar un tejido de granulación
sin desgarrarlo. Entonces aquí justamente es el tejido que se encuentra acá. Le hemos retirado y sacado una foto justamente para mostrarles.